Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estamos viendo de redes de Petri. Esa es la segunda parte. El día de hoy vamos a ver algo que se llama dinámica de una red de Petri. Va enlazado con lo último que vimos. Se dan cuenta, se acordarán. Habíamos visto que existía lo que es el gráfico de la red de Petri, que era el dibujo como tal, y el marcador a quien le daba la colocación de tokens que posteriormente nos da sentido en la red de Petri para representar algo, ¿no? Eso es lo último que habíamos visto. Habíamos visto la definición de algunas partes de la red de Petri, como son los lugares, los arcos, las transiciones y las funciones de peso. Vimos una pequeña parte ahí del marcado y un ejemplo que hicimos acerca de un sistema de colas, ¿no? Eso fue lo último que vimos en la última presentación. Vamos a empezar con un ejemplo y sobre ese ejemplo trabajaremos los conceptos que hoy vamos a ver. A partir de este ejemplo tenemos este dibujo donde podemos ver que tenemos P1, P2, P3 y P4. Podemos ver que son 4 lugares, podemos ver que son 3 transiciones y podemos ver que hay 10 arcos eh, que conectan lugares con transiciones y transiciones con lugares. La función de peso de cada transición, perdón, de cada arco, la función de peso de cada arco es de 1, eso lo podemos ver. Y tenemos que el marcado nos indica que hay 2 tokens en el lugar 1, hay 0 tokens en P2, hay 0 tokens en P3 y hay un token en P4, ¿no? Eso es lo primero que podemos ver a partir de esta red de Petri. Lo segundo que también podemos intuir o ver a partir del dibujo son las entradas de los lugares y sus salidas de los lugares y también las entradas de las transiciones, así como también las salidas de las transiciones. Para el caso de los lugares, recuerden que las entradas corresponden a todas las transiciones que entran hacia un lugar. En este caso, P1 no entra. Si se dan cuenta, no hay ningún arco que conecte una transición en el sentido de que la transición vaya hacia P1. Entonces, por eso no tiene ninguna entrada. Pero de salida sí tiene P1. P1 se conecta con la transición T1 y con la transición T3. Con P2, en el caso de P2, también tenemos algo similar. P2 recibe, en este caso, recibe un arco que viene de T1 y un arco que viene de T2. Y P2 se conecta con T2 también, mandando un arco de conexión. Eso es lo que podemos ver justamente en este arco. En el caso de P3, P3 entra un arco que proviene de T1 y salen 2 arcos, uno que va hacia T2 y otro que va hacia T3. En el caso de P4, recibe solamente un arco que viene de T2 y, y él envía un arco hacia T3, ¿no? En el caso de las transiciones también revisamos. En T1, ¿quién entra? Bueno, entra P1. ¿Y hacia dónde manda T1? Pues manda hacia P2 y hacia P3. Luego, en T2 vemos que entran de 2 lugares distintos los arcos. El primer arco entra desde P2, el segundo arco entra desde P3 y T2 también envía arcos hacia P2 y hacia P4, ¿no? Que eso es eh, parte de lo que tenemos aquí. Luego tenemos T3. T3 recibe un arco de P3, P4 y P1. Eso es lo que podemos ver. Y sin embargo no tiene arcos que vayan desde T3 hacia algún lugar. Es importante mencionar que siempre las transiciones van transición con lugar o lugar con transición. No puede haber conexión entre 2 transiciones, es decir, no puede haber un arco que conecte 2 transiciones, ni puede haber un arco que conecte 2 lugares. Siempre tiene que haber, si son 2 lugares, tiene que haber una transición intermedia, y si son 2 transiciones, tiene que haber un lugar intermedio para conectar las 2 transiciones. Habíamos visto esto también al final de la sesión pasada, las transiciones habilitadas que tenían que ver justamente con el marcado y con la función de peso para para la función de peso para la transición junto con el lugar, ¿no? Con el arco que conecta el lugar con la transición. Eso era importante porque teníamos que utilizar el conjunto de las entradas que llegaban hacia una transición, es decir, para esto es útil estas definiciones que hicimos aquí de entradas hacia transiciones. Estos conjuntos van a ser útiles en nuestro análisis de la evolución de la red de Petri. Acá abajo viene un poquito
Y en otros términos, dicen otras palabras, la transición TJ en la red de Petri está habilitada cuando el número de tokens en PI es al menos tan grande como el peso del arco que conecta PI a TJ, para todos los lugares PI que ingresan a la transición TJ. Es decir, a primera vista, ¿cómo podemos aplicar este concepto? Veamos las transiciones. Tenemos T1, T2 y T3. Y según esto, ¿cuántos arcos entran a T1? Bueno, ¿cuántos lugares se conectan con T1? Vamos a buscar solamente P1, entonces solamente me remito a P1. ¿Qué es lo que me está diciendo la definición de acá adelante? Bueno, que el arco, el peso del arco, ¿cuánto es el peso del arco? Es valor 1, es 1. ¿Y cuántos tokens hay en el lugar que conecta ese arco hacia T1? En este caso el lugar es P1, ¿cuántos tokens hay? 2. La pregunta es, ¿la cantidad de tokens es mayor que el peso del arco que conecta el lugar P1 con T1? Y la respuesta obviamente sí, porque aquí tenemos 2 y aquí tenemos 1. Entonces, al hacer la comparación, tenemos que esto es 2 mayor que 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, está habilitada esta transición. Sin embargo, veamos las otras dos transiciones, no están habilitadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y aquí es importante mencionarlo, ¿qué lugares entran a T2? Bueno, aquí me dice que los lugares que entran hacia T2 son P2 y P3. Entonces, según la definición, como esto es para todos los PI, es decir, para todos los lugares que entran hacia T2, tengo que revisar individualmente primero con P2 y luego con P3. Con P2, ¿cuánto es el peso? ¿Cuánto es el valor de la función de peso entre P2 y T2? Es 1. Eso lo podemos ver de lo que habíamos ya deducido anteriormente. El peso de P2 con T2 es 1. Y ¿cuánto es el peso de P3 con T2? Pues también es 1. Ahora, la regla dice que necesariamente necesitamos tener mayor o igual número de tokens para que esté habilitada la transición en cada lugar que entra hacia T2. Es decir, yo necesito a fuerza un token aquí y uno aquí. No importa que yo tenga aquí dos tokens, esta transición nunca se va a habilitar. Necesariamente yo tengo que tener por lo menos uno aquí y uno aquí. Aunque yo tuviera dos tokens aquí, no, la transición no se podría habilitar. Yo tengo que tener por lo menos uno aquí y uno aquí. Si tengo dos aquí, pues no importa, la transición va a estar habilitada. Pero sí es importante mencionar que necesariamente tiene que ser al menos un token por cada arco que conecta el lugar con la transición. Un poquito más a detalle esto que estoy mencionando. Vamos a ver, regresamos a la transición 1. Regresamos a la transición 1. ¿Está habilitada? Esa sería tal vez la pregunta que vamos a hacer. Según lo que nosotros tenemos, lo que habíamos visto anteriormente, la expresión nos decía que el número de tokens en el lugar que entra hacia la transición tiene que ser mayor o igual al peso que conecta el arco de ese lugar con la transición. Para todo, esto es para todo lugar que esté entrando hacia la transición. Entonces, lo primero que podemos ver es que quiénes son los lugares que están entrando a T1. Pues solamente P1, ¿no? Por lo tanto, luego lo que podemos hacer es encontrar cuánto es el valor de la función de peso del arco que conecta P1 con T1. Sabemos que es 1, de lo que ya habíamos sacado anteriormente. Y ahora lo que nos falta es encontrar el número de tokens, encontrar el marcado que tenemos para P1 según el estado inicial que estaba con el marcado inicial que nos establece la red. En este caso, el marcado inicial nos dice que es 2, 0 y 1. Por lo tanto, la cantidad de tokens que yo tengo en el lugar P1 es 2. Al regresar a esta comparación, veo que 2 es mayor que 1. Por lo tanto, puedo decir que la transición está habilitada, ¿no? Eso es lo primero que puedo intuir. Lo segundo, esto lo puedo repetir con la transición T2. El procedimiento es muy parecido. Y con T2 sería la misma pregunta. Podemos establecer que pueda que pueda tener, bueno, recordando un poquito aquí la expresión que teníamos, aquí sería T2. ¿Cuántas son las entradas en T2? Bueno, ¿qué lugares están entrando en T2? Bueno, tenemos a P2 y a P3. Por lo tanto, ¿cuál es la función de peso del arco que conecta a P2 con T2? Es 1. ¿Cuál es la función de peso que conecta P3 con T2? Es 1 también.
Obviamente, como aquí son dos lugares, hay dos condiciones que se tienen que cumplir. Dependiendo de la cantidad de lugares que estén conectados a la transición, va a ser la cantidad de comparaciones que yo tengo que validar para estar seguro que la transición esté habilitada. En este caso, vamos a ver, tenemos que del estado inicial del marcado, tenemos que los que nos interesan son estos dos, X de P2 y X de P3, que nos van a arrojar que tiene 0 tokens cada lugar. Entonces, al hacer la comparación y sustituir los valores, vamos a ver que 0 es menor a 1, que 0 es menor a 1 para el lugar 2 que está conectado a la transición 2 y 0 es menor a 1, es decir, hay menos tokens que funciones de peso, que el peso del arco que conecta P2 con T2. Por lo tanto, la transición no está habilitada. Aún si se cumpliera uno y el otro no se cumple, la transición seguiría estando no habilitada. Si seguimos el mismo procedimiento, podemos ver que T2 no está habilitado, es decir, si hacemos el mismo procedimiento vamos a llegar a lo siguiente. Primero veríamos que para que T3 estuviera habilitado tendría que haber, revisamos el peso de cada arco, podemos ver que el peso es de 1 en cada arco, por lo menos, entonces cada lugar que se conecta a T3, que en este caso son P4, P3 y P1, tiene que tener por lo menos un token. P1 no hay problema, tiene dos tokens. P4 tiene un token. Cumplen con las reglas, es decir, aquí se cumple con la comparación. Pero, ¿qué pasaría con P3? Cuando nosotros tratamos de hacer la comparación, vamos a ver que el peso del arco que conecta P3 con T3 es de 1, pero P3 no tiene tokens, por lo tanto, es 0. Y nos regresa esta misma comparación que no puede ser. La regla es que sea mayor o igual. Por lo tanto, con uno de las tres comparaciones que no se completen, la transición no se habilita. En otros libros le llaman el disparo o así como el disparo de la transición, la activación de la transición. eh, en fin, generalmente ese es el concepto, pero en sí es que la transición esté o no esté habilitada. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver de todo esto? Podemos ver que en el estado inicial con este marcado, que nuestro marcado inicial es 2, 0 y 1, solamente está habilitada la transición T1, la transición T2 no está habilitada y la transición T3 tampoco está habilitada. ¿Y qué pasa entonces si la transición está habilitada? Porque esa tal vez sería nuestra duda. Bueno, ya sé que la transición está habilitada, pero ¿qué significa eso para mí? Bueno, que la transición esté habilitada nos va a generar un nuevo estado de la red de Petri. Este es el estado inicial de la red de Petri. Eso es lo único que sabemos. Pero la red de Petri no significa solo esto, y esa es ahí la importancia de la red de Petri. A pesar de que el gráfico ya no se va a modificar en el sentido de que no vamos a mover ni los lugares, ni las transiciones, los que sí se van a mover son los tokens. Los tokens se mueven por todos los lugares a través de las transiciones y esto nos va a generar un comportamiento en toda la red de Petri. ¿Y cómo se da este comportamiento? Se da a partir de lo anterior. A partir de que una transición está habilitada, entonces la red de Petri se empieza a mover. Esto nos va a generar estados nuevos. Ahora, el término que habíamos visto anteriormente, regresando un poquito, que habíamos llamado marcado y que venía en las diapositivas de la clase pasada, decíamos que había un marcado. Bueno, realmente el nombre correcto debe ser estado inicial, el estado inicial de la red de Petri. Entonces, el estado inicial como tal, aquí es importante también mencionar que no hay que confundirlo. Cuando ya pasemos a ejemplos enfocados hacia autómatas, el término estado no es el mismo que el lugar, porque podría ocurrir que pensemos que los lugares fueran los mismos estados de un autómata, cuando realmente el término estado aquí está reservado para el comportamiento de la red de Petri. Por ejemplo, este es el estado inicial con estas características en la red de Petri. Les decía, los arcos no se mueven, ni los lugares se mueven, ni las funciones de peso se mueven. Lo único que se va a mover es el marcado de los tokens en la red de Petri. Entonces, eh, lo que aquí nos dice el texto, se genera un nuevo estado de la red de Petri con las transiciones habilitadas. Contrariamente, si ninguna transición está habilitada, la red de Petri no cambia de estado. Si ninguna transición no se habilita, el sistema no se mueve, queda estático. Y es algo importante porque desde el punto de vista de los autómatas, esto lo podemos pensar como cuando se genera un deadlock en el comportamiento de un autómata, ¿no? Cuando sean condiciones no deseadas y se llega a un punto donde el autómata no puede moverse o no puede salir de esa condición o se queda en un deadlock, que es cuando se queda oscilando entre dos estados. Eso puede ocurrir y se puede representar también con una red de Petri.
El marcado es el que nos permite. Y el equivalente podemos pensarlo como cuando no se cumplen transiciones. Cuando no hay transiciones habilitadas en una red de Petri, el sistema queda pausado, parado, no puede salir del estado en el que está. Entonces, en nuestro ejercicio, en nuestro ejemplo, vemos que si tenemos por lo menos una transición habilitada que es T1. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Eh, ¿Qué pasa? Bueno, si T1 está habilitado, entonces quiere decir que recibe un token. El token atraviesa T1 y vemos, un token está entrando en T1, pero se está dividiendo en dos partes. Una flecha va, un arco va hacia P3 y el otro arco va hacia P2. Entonces, cuando un token entra en T1, dependiendo la cantidad de arcos de salida, este token se divide o se multiplica si lo quieren ver, y uno se va hacia P2 y el otro se va hacia P3, y eso es lo que podemos ver aquí. P1 perdió un token, pero al pasar por la transición T1, por la forma en la que está diseñada T1 con sus arcos, permite que que un token se vaya hacia P2 y otro token se vaya hacia P3, ¿no? Eh, el nuevo estado que vamos a ver va a ser ahora X1 formado por un token en P1, un token en P2, un token en P3 y un token en P4, ¿no? Este es el nuevo estado. Obviamente, este nuevo estado ahora nos da nuevas condiciones para las transiciones. Y regresamos a la pregunta, entonces, ¿ahora qué transiciones están habilitadas? Pero recapitulemos un poco otra vez este disparado que hicimos. Primero lo que hicimos fue revisar qué transiciones estaban habilitadas. Vimos que solamente T1. Entonces, disparamos a T1 o hacemos que 1 ejecute su transición. Al ejecutarse la transición, revisamos, entra un token, pero ¿hacia cuántos arcos de salida tenemos? Tenemos dos arcos de salida, por tanto, esos dos arcos de salida llevan un token a cada uno de los lugares. Bueno, esto tiene un nombre más formal que en lo que la forma en la que yo la venía diciendo. Esta definición formal se llama dinámica de una red de Petri. La evolución de un estado a otro es lo que vamos a conocer como una red de Petri. Conocer completamente la evolución de una red de Petri va a ser importante porque a partir de ello podemos saber todos los posibles estados que una red de Petri puede tomar. Y esos estados son los que son la equivalencia de los autómatas, es decir, los autómatas tienen sus propios estados. Bueno, esos estados se representan aquí también en la red de Petri, pero a través del marcado el marcado de los tokens que vamos colocando en cada lugar. Bueno, aquí dice la definición, al igual que, que las funciones de transición las funciones de transición de estado en el diagrama de un autómata, en una red de Petri existe un mecanismo que nos permite cambiar de estado y mover los tokens a partir de las transiciones habilitadas. Y nos dice que esto se va a llamar función de transición de estado. Realmente esto es la definición formal de este disparado, tiene un nombre formal que es función de transición de estado. A partir de una red de Petri que se compone de estos 5 elementos, el marcado inicial, la función de peso, los arcos, las transiciones y los lugares, tenemos una función que nos mapea eh, un conjunto de números naturales elevados a un n valor en un producto cruz con las transiciones nos van a llevar a un nuevo número natural elevado a las a una n elevado a una n potencia, ¿no? Esto significa esta n va a representar la cantidad de lugares que podemos tener y este n es un número natural entero que significa que los tokens no pueden ser 1.5 tokens, tienen que ser 1, 2, 3, 4 tokens o 0 en su caso, pero cuando se le aplica una transición, entonces esto nos genera una nueva cantidad de tokens y esto lo podemos ver como un vector. Recuerden que el estado inicial, bueno, que un estado una red de Petri es un vector que se compone donde cada uno de los elementos representa uno de los lugares y cuántos tokens contiene cada uno de esos lugares, ¿no? Eh, Nos dice también que tenemos, por ejemplo, que primero que esto viene definido a partir de esta expresión de acá abajo, que es algo que ya habíamos visto anteriormente. Si una transición está habilitada para todo lugar que entra a una transición TJ, entonces podemos generar la siguiente expresión que nos va a que nos va a ir dando el nuevo marcado o el nuevo estado de la red de Petri. Es decir, si se cumple la condición de que existe una transición habilitada, entonces podemos generar un nuevo estado, donde viene definido de la siguiente manera: el nuevo estado del lugar PI, es decir, este es el viejo estado, el nuevo estado del lugar PI, es igual a el
la cantidad de tokens que había antes en este lugar, menos el peso del arco que conecta el lugar con la transición, más el peso de la transición que conecta con el lugar. Esto para todos los lugares que existan dentro de esa transición TJ, ¿no? Todos los lugares que estén, para todos los lugares que tenga la red de Petri y que van a tener una relación con TJ. Esto como lo podemos ver un poquito más claro. Bueno, pensemos en el siguiente ejemplo. Considerando tenemos a X, tenemos lo primero, ¿no? Primero considerando que existe una transición habilitada. Esta parte, enfoquémonos en esta parte de acá arriba. Este es el estado inicial y este es el estado nuevo al que vamos a llegar. ¿Cómo llegamos de este punto a este punto? Bueno, primero vamos a revisar. Tenemos entonces tenemos que considerar dos cosas. Uno es la transición habilitada y dos va a ser la función de transición. Esas son las dos cosas que necesitamos. Si la transición está habilitada, entonces podemos trabajar con la función de transición. Para esto, vamos a ver que X con X de PI que representa la cantidad de tokens debe ser mayor que la función de peso que conecta el lugar con la transición. Esto es lo que ya conocemos como transición habilitada. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo esto con nuestro ejemplo? Bueno, tenemos el estado inicial que nos dice que tenemos dos tokens en el lugar 1, otros 0 tokens en el lugar 2, 0 tokens en el lugar 1 y un token en el lugar número 4. Vemos que la transición habilitada es T1, por lo que ya habíamos visto, de que T2 no cumplía los requisitos y T3 tampoco, ¿no? Entonces, esto lo podemos comprobar sacando la cantidad de tokens que hay en P1, que en este caso son 2, y vemos que el peso del arco que conecta P1 con T1 es de 1. Si aplicamos la función de transición, vamos a ver lo siguiente. Como la función de transición se aplica para todos los lugares, hay que aplicarlo en ese orden. Entonces empezamos con el nuevo marcado de P1 es igual a su viejo marcado menos el peso del arco que conecta ese lugar, que en este caso es P1, con la transición T1, más el peso del arco que conecta la transición con P1. Ahora, ¿qué podemos ver? Que tenemos cuánto es el marcado, cuántos tokens tiene X de P1. Vemos que su marcado es de 2 tokens. Vemos también que existe un arco. ¿Cuál es el peso que conecta de P1 con T1? Es 1, porque ese es el peso del arco. ¿Y cuánto es el peso del arco que conecta T1 con P1? No hay un arco que conecte T1 con P1, por lo tanto su peso es 0. Si hacemos esta suma, bueno, esta suma y resta, podemos ver que al final nos deja un valor de 1. Esto lo repetimos para todos los lugares. Ahora vamos con el segundo lugar. El nuevo marcado del lugar número 2, de P2, es igual al marcado anterior o el marcado actual menos el, menos el peso del arco que conecta P2 con T1 más el peso del arco que conecta T1 con P2. Ahora vamos a ver cuánto es la cantidad de tokens que tiene P2 en este momento. Pues en el estado en el que estamos trabajando es 0. Tenemos también que no hay un arco que conecte a P2 con T2. Es decir, no hay un arco que me lleve de aquí hasta T1, perdón, P2 con T1. No hay un arco que conecte P2 con T1. Por lo tanto, es 0. Ahora, ¿cuántos arcos hay que conecten T1 con P2? Pues hay un arco. Por lo tanto, su peso es 1. Al hacer la suma y la resta, vemos que al final nos arroja un 1. Esto lo podemos ir repitiendo con P3. Ahora, ¿cuál es el nuevo marcado de P3 partiendo del estado actual que es XP3? El marcado en este momento es de 0. ¿Cuánto es el peso del arco que conecta P3 con T1? P3, vamos a buscar P3 con T1. No hay un arco que conecte P3 con T1. Por lo tanto, es 0. Pero lo que sí hay es un arco que conecta T1 con P3. Entonces, su peso es de 1. Al hacer la suma, nos da 1. Ahora en P4, vemos hacia P4 y vemos que el nuevo marcado de P4 va a ser igual al marcado actual, que en este caso el marcado actual nos da 1, 4, menos el peso de P4, del arco que va de P4 hacia T1, P4 hacia T1, no existe, no hay un arco que nos lleve de P4 hacia T1, por lo tanto es 0.
y el peso del arco que conecta T1 con P4. T1 con P4 no existe un arco que llegue hasta ahí, por lo tanto ambos son 0, haciendo la suma, otra vez nos arroja 1, y este va a ser nuestro nuevo estado que vamos a llamar X1 y se va a componer del marcado 1, 1, 1. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Que al tener una transición habilitada, la red de Petri evolucionó. Cuando se ejecutó T1 se pudo disparar porque se cumplieron las condiciones de tener por lo menos un token aquí. Entonces, como se pudo disparar, ahora generamos un nuevo estado de la red de Petri. Y ahora surge la pregunta, entonces, ¿se puede repetir este procedimiento ahora con un nuevo estado? Y la respuesta es sí. Más bien es obligatoriamente sí y hay que repetirlo, porque de eso se trata, entender cómo va evolucionando la red de Petri. Entonces, vamos a repetir el procedimiento. Estamos en el estado X1, en el estado nuevo. El estado inicial, recuerden que el estado inicial es X0 y venía dado por 2, 0, 1. El nuevo estado generado es X1 y se compone del marcado 1, 1, 1 para cada lugar. A partir de aquí, entonces, ¿qué puede pasar? Pues hay que revisar qué estados están en transición, qué transiciones están habilitadas. Y aquí la pregunta es, ¿qué transición podemos ir analizando una por una? La primera sería T1. Está habilitada la transición T1. Vamos a ver, a partir de la comprobación de la transición, nos dice que el número de tokens debe de ser igual, o al menos, o debe ser igual o mayor que el peso del arco que conecta P1 con T1. En este caso, se dan cuenta, la condición se cumple porque hay una igualdad. Entonces, está habilitado. Si aplicamos la función de transición, podemos ir viendo primero con P1, aplicamos lo mismo. En este estado, ¿cuál es el marcado en el lugar P1? Pues es de 1. ¿Y cuál es el marcado del estado? ¿Cuál es el peso del arco que va de P1 con T1? Pues es 1. ¿Cuál es el peso del arco que va de T1 con P1? Pues es 0, porque no existe. Por lo tanto, 1 menos 1 más 0 nos va a dar 0. Repito este procedimiento y lo puedo ir haciendo. Esto lo pueden hacer con más calma revisando la presentación, pero se van a ir dando cuenta de que vamos generando los siguientes estados. Al repetir este procedimiento, yo lo que obtengo es que ahora el nuevo marcado me va a arrojar 0, 2, 2, 1. Ahora, esta es la forma formal de obtener el resultado. Un poco aparte, ¿cómo lo puedo yo revisar viéndolo directamente en el gráfico? Bueno, si este es el estado inicial, perdón, o este es el estado en el que estoy partiendo, el estado de partida es X1, donde todos tienen un token. Bueno, yo reviso quiénes están entrando a T1, solamente P1, por lo tanto esta está habilitada, ¿no? Eso es seguro. Cuando esto pase, lo que estoy haciendo es habilitando T1, por lo tanto cuando esto ocurra, cuando T1 se dispare, el token que está aquí va a entrar hacia T1, pero se va a dividir en dos partes. Es decir, una parte se va hacia P2 y otra parte se va hacia P3, por lo tanto ahora cada lugar ya cuenta con dos tokens. Entonces, por lo que veo, el estado que voy a obtener a partir del disparo de T1 va a ser 0, 2 tokens aquí, 2 tokens aquí y un token aquí. Eso es lo que yo debería tener. Procedimiento a partir de la ecuación que ya habíamos visto anteriormente nos da lo mismo. Es decir, si estamos en este gráfico y aplicamos la transición T1, obtenemos esta nueva transición, perdón, este nuevo estado de la red de Petri, donde el marcado ha cambiado y ahora tenemos 0 tokens en P1, tenemos 2 tokens en P2 y 2 tokens en P3. Pero aquí hay algo muy importante porque T1 está habilitado, pero también se pueden dar cuenta de que T2 y T3 están habilitados. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Bueno, porque T2, ¿cuántos lugares entran a T2? Pues entra P2 y entra P3. ¿Y cuál es el peso de los arcos que conectan esos dos lugares que entran hacia la transición T2? El peso del arco es de 1, porque solamente hay un arco de conexión entre P2 y T2. Por lo tanto, como hay un token y el peso es 1, se cumple la igualdad. Como el peso es, como aquí también ocurre lo mismo. Como aquí hay un token y el peso del arco que conecta P3 con T2 también es de 1, se cumple la condición de transición habilitada. Entonces T2 está habilitada. Y también vamos a ver que T3 está habilitado porque tiene por lo menos un token
arco de conexión y cada arco tiene un peso de 1, por lo tanto también la condición está habilitada. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, que a partir del estado X1 se pueden generar tres nuevos estados. El primer estado ya lo obtuvimos aquí. Y el segundo se va a obtener a partir del disparo de la transición T2. ¿Cómo podemos ver esto? Bueno, repitiendo el mismo procedimiento, primero revisamos que esté la transición habilitada. Tenemos X, como les había dicho anteriormente, ¿qué lugares entran a T2? Bueno, entra P2 y entra P3. Es lo que podemos ver aquí. Por lo tanto, ¿cuál es el marcado que tiene en este momento la red de Petri? Bueno, tiene que el marcado para P2 es de 1 y el marcado para P3 es de 1 también. Ahora, ¿cuál es el peso del arco que conecta P2 con T2? P2 con T2, ¿cuál es su peso? Pues es un solo arco, por lo tanto su peso es 1. ¿Y cuánto es el peso del arco que conecta P3 con T2? Pues también es 1, ¿no? Como vemos, las condiciones se cumplen porque la igualdad se da. Recuerden que el valor del marcado debe de ser mayor o igual. Aquí es igual, por lo tanto se cumplen. Ahora se tiene que cumplir para los dos casos y se está cumpliendo para los dos casos. Por lo tanto, al aplicar la función de transición, ahora vemos nuevamente, solamente voy a leer la primera línea y ustedes pueden luego visualizar con más calma que esto se cumple para las tres líneas siguientes. Entonces tenemos el marcado en P1 para esta evolución es de 1. ¿Cuántos arcos de conexión hay entre P1 y T? ¿Cuál es el peso del arco de conexión entre P1 y T2? Bueno, P1 con T2 no tiene arcos de conexión, por lo tanto es 0. Y tampoco hay de regreso, no hay arcos de T2 hacia P1, 0. Por lo tanto, esto queda en 1. Esto queda en 1. Y repetimos el proceso hacia abajo con P2, con P3 y luego con P4. Y vamos a obtener que llegamos a este nuevo estado que es 1. 1, 0 y 2. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? Bueno, si voy a disparar el estado T2, entonces al disparar, ¿cuántos tokens entran a T2? Pues entran dos tokens, uno tomado de aquí, uno tomado de aquí. Entran a la transición T2 y T2 envía esos tokens que recibió hacia P4 y hacia P2. Es decir, aquí a P2 no se modifica porque realmente envía, pero la misma transición le regresa. Entonces, este desaparece por un instante y vuelve a regresar por efecto de la transición T2. Pero quien ahora obtiene un token de más es P4 y P3 pierde su token. Por lo tanto, obtenemos este nuevo gráfico, bueno, esta nueva modificación en la red de Petri en el marcado. Y como se han dado cuenta, no se mueven ni las flechas, ni los arcos, ni las transiciones de los lugares. Lo único que se va moviendo son los tokens. En este nuevo estado tenemos 1, 1, 0 y 2, porque P3 perdió su token y P4 se hizo de 1, ¿no? Este es el nuevo estado X21. Bueno, le vamos a poner X21 porque realmente se encuentran a partir de X1 y es una forma más fácil de organizar eh, los estados de la red de Petri, ¿no? Entonces llevamos ya dos estados, X2 y X21. X2 se dio por efecto de la transición T1, X21 se dio por efecto de la transición T2 y ahora pues pasaría el caso de qué pasa cuando se dispara la transición 3. Para la transición número 3 tenemos que darnos cuenta de que entran cuántos lugares, entran 3 lugares, P1, P4 y P3. Por lo tanto hay que hacer 4 validaciones hay que hacer 3 validaciones y que esas 3 validaciones nos den por lo menos un valor igual y de preferencia que sea, y buscaríamos que fuera mayor, pero si no se puede mayor, que con que sea igual es suficiente. Entonces vemos, en este punto X1 tiene por lo menos un token y el peso del arco que conecta P1 con T3 es de 1. Eso pasa con los otros dos estados, perdón. Por lo tanto, las tres condiciones se cumplen y podemos avanzar hacia la evolución de la red de Petri. Entonces, aplicando la función de transición, vemos lo siguiente. Regresamos, ¿cuál será el nuevo marcado en P1 cuando se ejecuta la transición número 3? Bueno, ¿cuál es la cantidad de tokens que actualmente tenemos? Es 1, menos el peso de largo que va de P1 hacia P3. Perdón, de P1 a T3. El peso del arco es de 1. ¿Cuánto es el peso del arco que va de T3 a P1? Pues es 0, porque no hay un arco que nos lleve hacia P1, por lo tanto, 1 menos 1 más 0 nos va a dar 0, ¿no? Esto lo repetimos y vamos a generar un nuevo estado.
que va a ser compuesto por el marcado de 0, 1, 0, 0. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? Gráficamente, bueno, T3 se va a disparar, todas sus condiciones están habilitadas, toma un token de cada uno de sus lugares con que están conectados a él. Sin embargo, como él no tiene salidas, él no envía los tokens. Tal vez viéndolo como un poco más sencillo, funciona como un sumidero, ¿no? Ahí se van los tokens y nunca regresan los tokens de 3. Entonces, en ese punto, el único que va a quedar con un token va a ser P2 porque fue el único que no está conectado a T3, ¿no? T3 necesitaba un token de cada uno de estos elementos, toma los tokens se van dentro de él y ya no regresa. Y eso es lo que podemos ver, qué es lo que pasa cuando estamos en el estado X1 y se ejecuta la transición 3. Bueno, nos lleva a un nuevo estado que se va a hacer X22 y va a ser 0, 1, 0 y 0.